saludo para todas las personas que están presentes, lo mismo para quienes observan este video, un saludo muy especial. Soy Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro y el fundador de los programas de Psicología Bioética y del Enfoque Integral. Hoy vamos a hablar sobre algo que es absolutamente importante, tanto en la rehabilitación de adicciones como en otros problemas de salud mental, que son los trastornos de personalidad. Cuando hablamos de trastorno de la personalidad, lo primero que vamos a pensar es que es algo terrible por la misma palabra, pero debemos hacer caso a como son llamados en inglés, personality disorders, que son desórdenes de la personalidad. Cuando nosotros pensamos y cambiamos la palabra a desorden de la personalidad, empezamos a entenderlos de una mejor manera. Como veíamos, todo lo que hay en el eje 1, que es lo más grave, tiene implicaciones neurobiológicas y por eso responde muy bien a tratamiento. Los desórdenes de la personalidad están considerados dentro del diagnóstico clínico multiaxial, que sigue siendo muy válido, así en el DSM-5 haya desaparecido, porque da una organización tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, que si no se usa este tipo de diagnóstico no se va a tener. Entonces, cuando hablamos de un desorden de la personalidad, tenemos que entender que se desorganiza la conducta, se desorganiza el pensamiento, se desorganizan las emociones, se desorganiza la afectividad del individuo y obviamente el comportamiento, sobre todo en el descontrol o descontrol de impulsos. Entonces, para entender básicamente ¿qué es un desorden de la personalidad? Lo primero que tenemos que entender es qué es la personalidad. La personalidad es el modo único e individual que tiene una persona para percibir, reaccionar y relacionarse consigo mismo y con sus entornos. Percibir, reaccionar y relacionarse, como también la personalidad es la representación que hace una persona sobre sí mismo, sobre su propia persona, con una función tanto intrapersonal, que es hacia sí mismo, como con una función social. Entonces, cuando hablamos de los desórdenes de la personalidad, tenemos que entender que la prevalencia, es decir, la existencia de estos desórdenes de la personalidad en el tema de las adicciones es supremamente alto. En otras enfermedades también están, porque si por ejemplo una persona tiene una bipolaridad y se trata la bipolaridad, puede perfectamente tener un desorden de personalidad subyacente que también responde a tratamiento, y en la personalidad es absolutamente indispensable la actitud de la persona para poder resolver su desorden de la personalidad. Casi que entre un 65 y un 75% de las personas con una adicción diagnosticada tienen un desorden de la personalidad, al menos en sus rasgos, y más de la mitad de los adictos tienen un diagnóstico pleno, es decir, un full diagnosis en personalidad, lo que amerita un tratamiento, lo que amerita atención, identificar los rasgos. Entonces, cuando estamos hablando de los desórdenes de la personalidad, debemos entender de que son aspectos que intervienen tanto en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestro comportamiento, de manera tal que hay que estar muy vigilantes. Los desórdenes de la personalidad se han venido clasificando, como veíamos en la charla del diagnóstico, en tres grupos o tres clústeres que se llaman fundamentales: clúster A, clúster B y clúster C. Los clúster A son personas excéntricas, un poco raras, con conductas muy atípicas, que tienen mucha carga sobre los pensamientos. ¿Qué es una carga sobre los pensamientos? Pensamientos desorganizados, pensamientos descarrilados, muchas veces que llegan a lo que se llaman las esquizotipias. Muchas veces oímos en salud mental la palabra esquizofrenia, esquizotípico, esquizoide, esquizotipia, y básicamente las esquizotipias
son diferentes a la esquizofrenia. Las esquizotipias pueden llevar a la esquizofrenia, pero es una excesiva pensadera. Los pensamientos se desorganizan, se descarrilan, la persona se pasa a vivir en sus fantasías, de manera tal que son cosas que ameritan de absoluta atención. Ya como vemos todos los A, que ahí están el esquizoide, el esquizotípico, el paranoide, y un trastorno que es poco conocido pero es igualmente existente, que se llama el trastorno por ideación delirante o el desorden delirante de la personalidad. Entonces, este tipo de desorden delirante de la personalidad es el de una persona que genera creencias muy atípicas, significados muy inusuales de la realidad, de Dios, de la política, de la misma sociedad. Son creencias completamente distorsionadas, atípicas, que son de tipo divagatorio, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos de los Bs, los clúster B, estamos hablando de que de base son los desórdenes por inestabilidad emocional. Las emociones son absolutamente inestables. La persona puede tener una cólera o al rato estar completamente replegado hacia la amargura, gran caoticidad emocional, gran dramatismo emocional, donde esas emociones se hacen caóticas, se hacen supremamente inestables. Por lo tanto, el autoconcepto de los clúster B es mucho más inestable que el autoconcepto en el clúster A, porque es un autoconcepto que puede variar muchísimo. Un día sentirse muy cómodos consigo mismos, al otro día sentirse que son lo peor. Son inestables en relaciones de pareja, son relaciones que duran muy poco tiempo, son inestables en universidad, inestables en trabajo, comienzan cosas, no las terminan por su misma inestabilidad. Entonces, ahí en el clúster B, nosotros encontramos 4 rasgos fundamentales. Recordemos que en cada clúster se pueden mover los rasgos dentro de ese espectro, ¿no? Rasgos paranoides, esquizotípicos, esquizoides, delusionales. Y en el B es lo mismo, ¿no? Donde encontramos 4 desórdenes fundamentales, que son el desorden narcisista de la personalidad, que ya lo veremos, que es un gran sentido de grandiosidad. La persona se siente que es perfecta, completamente egocintónica. El antisocial, que en psicología, psiquiatría y salud mental no es la persona que está saltando, rompiendo las normas legales, aun cuando el antisocial en psicología es proclive a romper las normas sociales, no acatar normas, pensar que las leyes son para los demás, no respeta los sentimientos y las emociones del prójimo, no respeta límites, altamente manipulador. Y vemos el trastorno límite de la personalidad, que es una persona altamente dependiente, vive bajo un temor al abandono real o imaginado muy marcado. Por lo tanto, el límite es el rey de los desórdenes por inestabilidad emocional, porque son inestables. Prácticamente uno de los grandes estudiosos de este desorden, que se llama John Gunderson, un norteamericano que incluso falleció este año, él dice que el límite es como la hemofilia emocional. La hemofilia es una enfermedad en que la persona se corta y muere desangrada si no tiene atención, porque no cierra la herida. Entonces, el límite no cierra sus heridas emocionales. Es una persona que vive con rencor, vive con muchos resentimientos y sus emociones están a flor de piel. Y por último vemos el trastorno histriónico de la personalidad, que es un desorden, que es una actuación absolutamente teatral, muy plástica, muy fingida, que la persona como que está actuando teatralmente para enmascarar su propia identidad. Y ya en el clúster C encontramos al trastorno dependiente de la personalidad, persona que depende afectiva y emocionalmente de terceras personas, transfiere responsabilidades de manutención, de autocuidado, transfiere decisiones a terceras personas, de manera tal que en todos los trastornos, todos los seres humanos los hemos tenido alguna vez de la vida, ¿sí? Pero ¿cuándo se diagnostican? Se diagnostican cuando ya es algo que cobra un matiz patológico, es decir, si un muchacho adolescente es dependiente de papá y mamá, es lo normal,
el promedio mundial, como veremos en la charla sobre estos trastornos de salida de la casa en Europa, es más o menos de 26 años, en los Estados Unidos 24 años, en Colombia es entre 28 y 30 años, de manera tal que dentro de los patrones culturales que nosotros tenemos, ya una persona con 30, 32 años que todavía depende de papá, de mamá, ahí hay un rasgo dependiente de la personalidad, porque lo normal es salir rápido del cuidado paterno para poder asumir el control de la vida y asumir el autoabastecimiento de las propias necesidades y de la propia cotidianeidad. Vemos también el trastorno evitativo de la personalidad, es la persona que evita el estrés social, es una persona que no asume riesgo social porque tiene temor al rechazo, entonces le cuesta trabajo hablar en público porque lo van a rechazar, le cuesta trabajo invitar a una niña a salir porque piensa que lo va a rechazar, le cuesta mucho trabajo asumir un rol social porque tiene un temor al rechazo muy grande. Y vemos también el desorden de personalidad obsesivo-compulsivo, que es una persona anancástica, es perfeccionista, quiere absolutamente todo. Y hay una serie de trastornos no especificados que los habíamos visto parte en el eje 1, que son de ansiedad, como el somatoforme, la hipocondría, el estrés postraumático, y hay otros, ¿no? El sadista masoquista, que es una persona que disfruta que le hagan daño, que disfruta sufriendo. Está también el agresivo sadista, que es similar al antisocial, pero es una persona sádica que ya está a un paso de convertir en una psicopatología, ¿no? Que es disfrutar generando dolor en el prójimo. Y encontramos también el desorden de personalidad pasivo-agresivo. Entonces, que es la persona que quiere hacer mal, que quiere hacer el daño, pero no lo hace abiertamente, lo hace encubiertamente, a través del sabotaje, a través de negativas que son encubiertas. Entonces, para poder diagnosticar un trastorno de personalidad es muy importante entender que hay una serie de criterios absolutamente claros, y el primero es un patrón perdurable de una experiencia interna y comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas y las normas culturales del entorno de la persona. Esto quiere decir que la persona se sale de su ámbito cultural. Si una persona nació en un barrio marginal donde en la cuadra 15 son ladrones, otros son jíbaros, venden la droga, hay robos todo el día en esa cuadra, esa persona es natural que genere un desorden paranoide, pero entonces ahí no se puede diagnosticar un desorden paranoide porque depende del contexto cultural. O también, por ejemplo, si nosotros miramos mucho aquí en Colombia, en la costa atlántica, las personas tienden a ser narcisistas porque ese es su patrón cultural. Lo vemos los argentinos, que son muy engreídos, muy prepotentes. Entonces, son cosas que se desvían de las normas culturales. Por eso, según sea la familia, las pautas de crianza, dónde se crió la persona, cómo se fue formando su personalidad. Y ahí hay estos patrones, quiere decir que son modelos de comportamiento o de conducta que casi siempre es así. Porque no es que a veces yo soy así, es un patrón perdurable en el transcurso del tiempo. Entonces, los hay en cognición, en afectividad, en funcionamiento interpersonal y en control de impulsos. En cognición es en pensamiento, pensamientos desbordados, descarrilados, unos pensamientos en ocasiones desbordados, una pensadera impresionante, en creencias, en interpretación de la realidad, en afectividad. La afectividad incluye también todo aquí, en estos términos, todo lo que es el cuerpo emocional de la persona. Entonces hay una afectación de las emociones, de pronto demasiada reactividad emocional, de pronto muy pobre reactividad emocional, la persona como que no se conecta con sus emociones. En el funcionamiento interpersonal es absolutamente claro, el funcionamiento interpersonal lo miramos cómo lidio yo conmigo mismo. Cómo funciono yo allá interpersona, dentro de mi yo, cómo yo lidio con mi yo proyectivo, con mi yo, mi super yo, que es mi agente de censura interna, con mi principio del placer.
Entonces, si una persona tiene un principio del placer completamente desbordado, vive en pos del placer, entonces ahí vemos que ya va a haber un patrón perdurable, que ya la persona como que no lidia consigo mismo y tiene problemas en su función intrapersonal y en el control de los impulsos. El descontrol de impulsos es un déficit en el control de los impulsos. Ya el descontrol de impulsos, ya el prefijo de significa sin, ausencia total, y dis es déficit. Entonces, descontrol de impulsos básicamente es que hay problemas en el control de los impulsos, que la persona no controla sus emociones, que no piensa antes de hablar, que no se domina, que quiere un café entonces lo tiene que tomar, que quiere un cigarrillo y lo tiene que fumar, no sabe hacer silencio, no modula su cuerpo, ¿sí? No lo regula. Entonces ahí vamos a ver que eso sucede, y estos patrones deben ser perdurables a través del tiempo. No es que una vez yo fui así, porque todos hemos sido así. El patrón o el rasgo causa un malestar significativo, tanto en las áreas de desarrollo, a nivel familia, a nivel sociedad, que se convierten en patrones desadaptativos. Es decir, la persona se desadapta, no encaja socialmente, no encaja en familia, no encaja en un trabajo, entonces como que esto no me queda, yo no encajo aquí. Entonces esos patrones desadaptativos van muy de la mano de la personalidad. Por eso una personalidad ajustada, una personalidad sana, es una personalidad fácilmente adaptable, encaja. La adaptación, desde el mismo Darwin sabemos que es ante la adversidad. En las fáciles cualquiera se adapta, es cuando hay presión, cuando hay dificultades. Entonces vemos en los desórdenes de la personalidad que hay una mínima capacidad de maniobra emocional bajo presión. La persona no maniobra emocionalmente de una manera coherente, o obra de una manera desbordada, de una manera impulsiva, o de pronto se paraliza completamente, se bloquea, no actúa. Entonces, por eso es muy importante estar vigilantes de esa función intrapersonal. Y estos patrones son estables y generalmente comienzan en la adolescencia o en la etapa adulta temprana. La etapa adulta temprana es de los 18 a los 21 años. La adolescencia es más o menos de los 12 a los 17, 18 añitos, de manera tal que estos patrones son clínicamente significativos, y desgraciadamente para muchísimos profesionales de la salud les han dado o un escaso valor diagnóstico, que es decir, eso no importa, eso no le hace, todos somos así, eso no amerita tratamiento. Otros le dan un demasiado valor diagnóstico y se lo transmiten al paciente: es el fin del mundo, tengo un desorden límite de la personalidad, un trastorno paranoide. No, son cosas que se pueden mejorar desde la parte actitudinal. Van cediendo muchísimo, y es muy importante entender la importancia del carácter. Cuando nosotros hablábamos de las charlas de la personalidad, nosotros pues vemos, y repito la definición, es el modo único y característico que tiene una persona para percibir, reaccionar y relacionarse consigo mismo y con sus entornos. Y el instinto es la parte más primígena, ¿sí?, lo que podemos llamar de la personalidad, y el instinto es netamente biológico, es decir, eso es puro ADN, es pura herencia, lo que tenemos también en el ARN, que es el ácido ribonucleico, donde hay muchos códigos de información. Y ya lo que sigue cubriendo el instinto en la teoría causal de la personalidad es el temperamento. Entonces, el temperamento es la base biológica de la personalidad. Tenemos muchos temperamentos, ya desde los griegos los definían como colérico, flemático, sanguíneo, melancólico, y ese temperamento es muy biológico, y el temperamento es muy difícil de cambiar, pero el temperamento se puede educar, ¿sí? Es decir, si una persona nació siendo un poco flemático, un poco con tendencia al aislamiento, eso va a ser difícil de cambiar, pero la persona sí puede desarrollar habilidades sociales y regular, dominar ese temperamento. Y el carácter es la base o la estructura de la personalidad por formación. Entonces, cuando nosotros leemos y hablamos un poco de la psicología del self,
nosotros vemos que uno de los grandes en esto son Don Sullivan y Harry Stack Sullivan y Heinz Kohut. Ellos hablan de la importancia del self, de lo que es todos esos contenidos que nosotros tenemos para regular e integrar todos los componentes del yo, y en todas esas bondades o facultades integradoras tenemos la autonomía, tenemos el autocontrol, la autoestima, la autorregulación, que es tan importante. Tenemos la autoeficacia, que es la capacidad de gestionarme interiormente con eficacia, el automonitoreo, que es revisarme interiormente, y algo que es fundamental, que de ahí se derivan gran parte de los problemas de la personalidad, que es el autoconcepto. Entonces, cuando nosotros vemos que todos estos autos, si le sumamos nuestro sistema de valores, que los valores son tan importantes: honestidad, honradez, humildad, racionalidad, dignidad, todos estos valores que ustedes los encuentran en los libros son necesarios, porque ese sistema de valores más mi sistema de creencias, cómo interpreto yo la vida, cómo significo yo la existencia, más el self, es lo que va a configurar mi carácter. Y si yo tengo un carácter sano, así haya nacido yo con un temperamento, por ejemplo, colérico, que es una persona que se enrabia con todo, se encoleriza, si tiene trabajo en su carácter, va a dominar completamente su temperamento colérico. Entonces, por eso es tan importante trabajar en el carácter, trabajar en los valores personales, trabajar en el self, para poder ir modulando y regulando los desórdenes de la personalidad, que desde ahí es que viene todo lo que es la clínica del carácter, que a través de mejorar nuestro carácter es como nosotros vamos a modular nuestro temperamento, que de una u otra manera los desórdenes de la personalidad terminan siendo enfermedades claras de temperamento. Al ser una base biológica, evidentemente hay desórdenes que responden a medicamento, como por ejemplo los clúster B responden a antipsicóticos, los B responden a algún tipo de medicamentos, como por ejemplo la carbamazepina, la quetiapina, ayudan muchísimo, y ya los clúster C responden muy bien a medicamentos para la ansiedad. Entonces, no basta únicamente con el medicamento, porque hay una parte actitudinal de gran peso, no es únicamente lo neurobiológico, es la actitud de una persona ante sí misma, la actitud de una persona ante la vida, la actitud de una persona ante su función social. Entonces, si son patrones desadaptativos, los desórdenes de la personalidad desadaptan a la persona de su sociedad, lo desadaptan en su relación consigo mismo, lo desadaptan de la familia, de un trabajo, de todo lado. Entonces, una persona con un desorden de la personalidad cada vez se va a sentir que menos encaja, como que no cuadra en ningún lado. ¿Por qué? Porque son patrones desadaptativos. Entonces, tienden a ser disfuncionales y discapacitantes. No tanto como lo que hay en un eje 1, pero son altamente discapacitantes. Y si nosotros miramos en todos los trastornos de la personalidad, en algunos de los manuales diagnósticos está el abuso de drogas, en todos sin excepción. Entonces podemos afirmar que los desórdenes de la personalidad se constituyen en factores prodrómicos de las adicciones. Entonces, una persona con un desorden de la personalidad, esa palabra prodrómico quiere decir precursor, que va a llevar hacia allá al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, si yo controlo el consumo de sustancias psicoactivas, pero no controlo mi personalidad, esa personalidad desajustada tarde que temprano me va a volver a llevar al consumo. Por eso es absolutamente necesario trabajar en los desórdenes de la personalidad como factores de protección a la recaída, como factores de protección realmente ante los patrones desadaptativos y la disfunción social y la disfunción interpersonal que tenga una persona. Entonces, como estamos viendo, realmente es absolutamente importante indagarse, y en la medida en que vamos a hacer estas charlas, que comenzaron ya desde la semana pasada, de todo lo que es la personalidad, ahí yo empiezo a dar los rasgos, cuáles son los rasgos de un esquizoide, de un esquizotípico, de un límite, de un dependiente, y en la medida en que ustedes van mirando los rasgos, dicen, ve, yo soy así, en un proceso genuino, en un proceso legítimo, en un proceso auténtico, que es el proceso donde ustedes van encontrando
todo lo que es la bondad de la psicoeducación, que por una parte es conocer de psicología y desde la otra parte educar las emociones, educar los pensamientos, educar el afecto y educar los impulsos y el comportamiento a través de un proceso de constante vigilancia entre el automonitoreo y la autorregulación. Entonces, como ven, es absolutamente importante. Antiguamente, en los programas de 12 pasos, se define mucho lo que es la impotencia como el factor neurobiológico de las adicciones, ¿sí? Que es una enfermedad del cerebro. En una época ni sabían eso, pero en parte pues tienen mucha razón. Y el tema de la ingobernabilidad. Entonces, ¿qué es la ingobernabilidad? Que una persona no se gobierna, no gobierna pensamientos, no gobierna emociones, no gobierna impulsos, no gobierna el afecto. Y si una persona no gobierna esos aspectos que son tan importantes en pensamiento, emoción y afecto, no va a gobernar su vida. Y una persona que no gobierna su vida termina recayendo, las posibilidades de éxito cada vez son menores, porque entre más marcados sean los desórdenes de la personalidad, menos factible es la posibilidad de una autorrealización legítima, una autorrealización sólida. ¿Qué pasa? Con las drogas la persona se fuma un porro, se siente realizado, qué rico, pero eso es una realización química, eso es una realización que no es genuina, no es legítima. Sí, la persona se siente feliz porque hay un estímulo neurobiológico en el cerebro, pero la vida cada vez está más destruida y es un círculo vicioso. Yo me fumo otro bareto para no ver mi vida, y la persona cada vez se va separando más de sus posibilidades de éxito personal. Y ahí influyen los desórdenes de la personalidad de una manera sustantiva, porque entre más yo resuelva mi personalidad, más probabilidades de éxito y de autorrealización voy a tener. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo.